¿Listos para el estudio de esta noche? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en el mismo. ¿Ok? Padre Celestial, gracias Señor una vez más por esta noche, por el tiempo que hemos tenido para cantar a tu nombre, por Señor la bendición de poder reunirnos una vez más a estudiar tu palabra, Señor. Padre Santo, deseamos que seas tú por el poder de tu Espíritu, que ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón para recibir lo que ahora vamos a estar estudiando en tu palabra santa. Así es que ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a entender tu perspectiva, tu manera de ver las cosas, aunque para nosotros es algo muy difícil y quizás en algunas instancias imposibles, porque tú eres Dios y nosotros no, pero danos entendimiento, Señor, para percibir, para poder entender lo que nos estás tratando de decir a través de lo que vamos a estudiar hoy. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, estamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8. Vamos a terminar el capítulo 8 hoy, vamos a comenzar el capítulo 9 y de nuevo ya quisiera terminar con todos los reyes porque están medio tenebrosos a veces los reyes, ¿no? Y hoy se van a poner también bastante tenebrosos, pero de nuevo es la palabra de Dios y cuando la estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo, llegamos a puntos difíciles de la palabra en las que tenemos que profundizarnos un poco más en lo que estamos viendo y depender del Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento y nos deje ver la perspectiva de nuevo que Dios tiene de la Escritura que estamos leyendo. Entonces, hoy vamos a comenzar en el versículo 20 del capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Y ahí comenzamos leyendo en donde dicen, los días de Jorán, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Ahora, Jorán, si se acuerdan, fue el último rey del cual hablamos, que estaba reinando en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá, ¿verdad? Entonces, cuando él estaba reinando, noten que Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. ¿Recuerdan quién es Edom? ¿Alguien recuerda quién es Edom? Nadie. Edom era Esaú. Edom era Esaú. Era la nación o el grupo de personas que habían descendido de Esaú, ¿sí? ¿Y Esaú quién era? El hermano mayor de Jacob. Es importante que lo pongamos en la posición que le toca, ¿verdad? Porque es el hermano mayor de Jacob. Y ahorita van a ver por qué es importante que sepamos que es el hermano mayor de Jacob. Entonces Edom o la nación de Edom eran los descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob. ¿Sí? Y noten por favor que aquí Edom o los descendientes de Esaú eran súbditos de Judá. Estaban siendo gobernados por Judá. Como súbditos estaban obligados a rendir servicio a Judá y sus reyes. Estaban obligados a rendir tributo a Judá y sus reyes. Estaban sometidos básicamente por Judá. Y esto es importante por una razón. Esto es importante porque en el Génesis, cuando nacieron, ¿se acuerdan que la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril, no podía tener hijos? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que Isaac oró al Señor para que su esposa Rebeca pudiera tener hijos, ¿sí? Entonces en el Génesis, en el capítulo 25, y lo van a tener que buscar si es que no aparece en la pantalla, así es que abran su Biblia, abran su dispositivo, lo que sea que traigan para estudiar las Escrituras, y ahí van a poder encontrarlo. En el Génesis capítulo 25, los versículos 21 al 23, cuando se dieron cuenta de que Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, dice ahí en el versículo 21 de Génesis 25, Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Versículo 22, noten, pero los hijos luchaban dentro de ella. Así que ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Lo que estaba pasando en su vientre lo hizo pensar a ella, si esto es lo que voy a tener que sufrir a través de todo mi embarazo, ¿saben qué? Mejor prefiero no estar embarazada, ¿verdad? Prefiero no tener que pasar por esto. Imagínense estos dos chamacos dentro de su estómago
peleándose el uno con el otro, era lo que estaba pasando. Si con uno, a veces está tremenda la cosa, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos, a menudo el chamaco estiraba la pata y se miraba el estómago, cómo se distorsionaba todo, ¿verdad? Y ahora imagínense dos y están agarrados de las greñas ahí adentro, ¿verdad? Entonces ella dice, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor. Buena idea de Rebeca de ir a consultar al Señor, ¿verdad? Buena idea de Isaac orar al Señor por su esposa, pero también buena idea de Rebeca de ir a consultar al Señor para tratar de entender lo que estaba pasando dentro de ella. Entonces va con el Señor, consulta con el Señor, y noten el versículo 23, y el Señor le respondió, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y luego, aquí está lo importante, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿El mayor era quién? El menor era quién? Jacob. El hecho de que un hermano mayor le sirva a un hermano menor en esta cultura y en estos tiempos no era algo normal. El primogénito tenía una bendición especial de parte del Padre por ser el primogénito, por ser el primero que le naciera. Recibía la mayor herencia, recibía más bienes. El primogénito era el escogido. Pero Dios estaba queriendo probar un punto, que delante de él, la primogenitura o lo que esto significaba o la posición, etcétera, no tiene nada que ver. Todo depende de quién Él escoge y por qué Él lo escoge. Y Él, a pesar de que Jacob iba a ser un suplantador, se le llama, porque eso quiere decir su nombre, porque suplantó en la primogenitura a su hermano, ¿sí? Dios le escogió a Él. Ahora mucha gente se enoja porque pues ¿cómo puede ser esto? Dios es injusto, si Esaú era el mayor, el que lo merecía todo, y luego Jacob terminó engañando a su padre para que le diera la bendición de su hermano. Hay un montón de cosas por las cuales Jacob no debió haber sido escogido, ¿amén? El problema es que Dios lo escogió. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si Dios ya lo decidió? Digo, yo creo que hay mucha gente que diría que nosotros no deberíamos de llamarnos escogidos de Dios. ¿Cómo puede Dios escoger a personas como nosotros? ¿Verdad? Pero Él decidió escogernos en Cristo Jesús para ser transformados a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios nos escogió, ¿quién puede decir algo en contra de nosotros? Si alguien nos quiere acusar de algo, Satanás mismo nos quiere acusar, ¿qué pueden decir que se nos pueda pegar si Dios ya nos escogió? ¿Ok? Y entonces por eso es importante esto de Esaú y Jacob. Porque no debió haber escogido a Jacob, pero Dios lo escogió. Y eso me da mucha tranquilidad a mí, porque yo sé que Dios no me dio haber escogido a mí, pero me escogió. Ahora toca la casualidad que yo soy el mayor en mi casa, yo soy el primogénito, ¿verdad? No más que saben que no recibí ninguna bendición todavía. Más que la de ser el primogénito. Pero en fin, no importa. Porque no soy escogido de Dios por ser el primogénito, soy escogido de Dios porque me he acercado a Él por medio de los méritos de Jesucristo. Y eso es lo que me hace su escogido. Entonces, a esto es a lo que se refería cuando lo dijo el Señor a Rebeca en el capítulo 25 de Génesis. Que un día los descendientes de Jacob iban a subyugar a los descendientes de Esaú o Edom, y los descendientes de Edom le iban a servir a los descendientes de Jacob. De esto es de lo que se estaba tratando desde allá, desde el Génesis. Y esto nos muestra la consistencia de las Escrituras. Les decía el domingo que me fascina cuando la Biblia se explica a sí misma. Esta es una de esas instancias en la que si hemos estudiado el Génesis, eso es lo que quería decir. ¿Sí? No que Esaú como persona iba a ser de alguna manera siervo de Jacob, porque nunca lo fue. Nunca lo fue. ¿Sí? Pero a través de la historia, Jacob iba a subyugar, o los descendientes de Jacob iban a subyugar a los descendientes de Esaú, y ahora vemos que aquí le están sirviendo. Pero, como dice aquí, Edom sí se rebeló en contra de Judá.
Y cuando se rebeló y se liberó del yugo de Judá por un poco de tiempo. Pero permaneció como una amenaza hasta que fue derrotado por el rey Amasías, que lo vamos a ver en el capítulo 14. ¿Sí? Aunque después reanudaron las hostilidades contra Judá, hasta que Dios finalmente los destruyó por completo. Y vamos a ver cuando estudiemos el libro de Isaías aquí o en el cielo, y el libro de Jeremías cuando lo estudiemos aquí o en el cielo, vamos a ver que llegó el momento en el que Dios los destruyó por completo. No hay Edom en nuestros días. No hay descendientes de Esaú en nuestros días, porque Dios acabó con ellos totalmente. ¿Ok? Ok, muy bien. Next, versículo 21. Entonces Jorán se enfiló hacia Sair con todos sus carros, pero los de Edom los atacaron y los rodearon. Entonces Joram y los capitanes de sus carros se abrieron paso durante la noche y logró que su ejército escapara a su campamento. Versículo 22. Sin embargo, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Y de nuevo, al hablar hasta el día de hoy, no está hablando del día de hoy, está hablando hasta el día en el que el profeta escribió lo que estamos leyendo aquí. ¿Verdad? Hasta el día de hoy. Y también Libná se rebeló en el mismo tiempo. Versículo 23. Los demás hechos de Jorán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Jorán se reunió con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David y en su lugar reinó Ocosías, su hijo. Ahora, cuando las escrituras vemos, especialmente en el Antiguo Testamento, que alguien fue a reunirse con sus antepasados, simplemente quiere decir se murió. ¿Sí? No fue una reunión familiar más allá de la tumba en donde están todos sus antepasados reunidos y están teniendo no, simplemente quiere decir se murió. Hizo lo que todos los seres humanos, ¿sí?, van a tener que hacer, pasó por todo lo que todos los seres humanos vamos a tener que pasar si el Señor retrasa su venida. Se murió como todos los demás y fue sepultado. En el versículo 25, noten, dice, Jorán, hijo de Ahab, tenía 12 años de reinar sobre Israel cuando Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar sobre Judá. Y aquí es en donde a veces hay confusión con Jorán, pero debemos de ver de quiénes eran hijos. Jorán era hijo de Ahab, que había sido el rey del reino del norte, ¿sí? Cuando Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar en Judá. Jorán en Judá y Jorán en el reino del norte. Versículo 26. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era hija del rey Omri de Israel. Ahora, vamos a ver más acerca de esta mujer, Atalía, la madre de Ocosías, más adelante en nuestro estudio de este libro. ¿Saben que esta mujer era cosa seria? Esta mujer era cosa seria, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, no, que las mujeres estaban bien subyugadas en el Antiguo Testamento y que no podían pensar por sí solas y que las tenían siempre con el... ¿Saben qué? Hubo mujeres que calle boca para lengua, lo vimos con Jezabel, ¿verdad? Y Atalía era una de esas mujeres, eso es que lo vamos a ver más adelante. Versículo 27, como era yerno, noten, de la casa de Ahab, siguió el mal ejemplo de la familia de Ahab. Y al igual que la casa de Ahab, hizo lo malo a los ojos del Señor. Noten otra vez, otro rey del reino del sur, del reino de Judá, que se casa con una hija de Ahab y Jezabel. ¿Y qué es lo que sucede cuando se casan con las hijas? Parece que cada uno de los que se casaron con las hijas de Ahab y Jezabel, ¿qué sucede? Hacen lo malo. ¿Sí? Sus mujeres los influencian, se dice, los influencian a hacer lo malo, a seguir las mismas costumbres que Ahab y Jezabel habían seguido. Ahora, conforme lo que hemos estado leyendo y hasta vamos a terminar el segundo libro de Reyes, y una de las cosas que vamos a ver es que el punto más bajo de la apostasía religiosa de Israel fue durante el reinado de Ahab y su esposa Jezabel. El punto más bajo, cuando Israel estaba más sumido en la idolatría, cuando Israel se olvidó por completo de Dios, fue mientras estaban reinando Ahab y su esposa Jezabel. ¿Sí? Hablando de Ahab,
En Primera de Reyes, miren unas cuantas páginas hacia la izquierda, en el Primera de Reyes, en el capítulo 16, Primera de Reyes capítulo 16, los versículos 31 al 33, vamos a leer ahí. Y de nuevo, aquí está hablando de Ahab. Noten lo que dice ahí. Se le hizo fácil a Ahab seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey, Et-Baal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal. Noten, se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Yo no sé a ustedes, pero a mí no se me hace fácil pecar. A mí no se me hace fácil pecar. A veces caigo en pecado como accidente, como que no lo estoy pensando, pero algo sucede y tropiezo y caigo. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, ya llegaron al punto en el que ya no pecan. Pero yo a veces tropiezo y caigo. Tengo un mal pensamiento, digo una mala palabra, ¿verdad? Como estúpido, ¿verdad? Cosas así, no muy graves, pero cosas así, ¿verdad? Pero conforme se va uno acercando al pecado, se vuelve más y más fácil pecar, ¿sí? No les voy a decir qué palabra, pero me ha dado mucho por decir una palabra. Pero no les voy a decir qué palabra. No tiene caso. Luego la van a andar pensando y van a decir, pues si el pastor la dice, entonces yo también la puedo decir. No se preocupen por la palabra, pero se me ha metido en la mente una palabra que no la puedo quitar. Y el otro día estaba mi hijo y yo, estábamos platicando, porque platicamos mucho mi hijo y yo, estamos solos los dos varones ahí, así es que nos estamos tomando un café, comiendo nuestro biscuit en la mañana y estábamos platicando y no sé qué le pasó a mi hijo, pero ya iba a decir la palabra que yo digo. Y dice, ay, Dad, ya no olvides esa palabra. Porque a veces pienso que como tú la dices, está bien que yo la diga. Y le digo, pues más vale que no pienses que está bien que tú la digas. Porque tendrás 25 años, pero todavía puedo. Pero me dijo, Dad, ya no la digas. ¿Okay? Y eso nos lleva a ver cuánta influencia tenemos en realidad sobre nuestros hijos. Él sabe que no debe decirla, pero de todas maneras el hecho de que me oiga a mí decirla, le da, siente como que él también puede decirle y ya casi se le salía. Ahora, si se le sale fuera de casa o con sus amigos, no sé, pero en casa no se le ha salido hasta ahorita, ¿ok? Pero de nuevo, cuando empezamos a meternos en el pecado constantemente, yendo más y más y más allá, se nos hace más y más fácil, ¿sí?, caer en el pecado. Y llega el momento en el que ya no sentimos remordimiento, en el que ya no sentimos convicción, en el que ya no sentimos que estamos haciendo nada malo y de alguna manera nos justificamos y empezamos a pensar como mucha gente, estoy bajo la gracia, así es que de todas maneras Dios me va a perdonar y el pastor nos dice constantemente si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, así es que no importa, siempre y cuando vaya a Él con un corazón contrito y humillado, Él me va a perdonar. ¿Saben qué? Les digo una cosa, es cierto. Pero con ese pecado que cometían, lo ofendieron. Lo ofendieron. Y como estábamos hablando el domingo, por las misericordias que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, debemos de buscar siempre agradarlo, debemos de buscar siempre seguirlo, servirle, etcétera, etcétera, y no ofenderlo. Pero cuando empezamos a pecar poco a poquito, de repente se nos hace fácil. Y noten lo que dice ahí, se le hizo fácil, se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Et-Baal de Sidón. Además adoró y sirvió a Baal. Versículo 32, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de Ásera con la que su maldad superó a la de los reyes anteriores y a él y provocó la ira del Señor Dios de Israel. ¿No te parece una espiral hacia abajo, verdad? Se casó con ella, aceptó sus dioses. Se casó con la hija de un hombre que se llamaba Et-Baal. El nombre Et-Baal quiere decir con Baal. Sí, o sea que el papá de Jezabel estaba con Baal.
El papá de Jezabel era el rey de Sidón, fue el rey de Sidón de los años 940, 908 antes de Cristo. Y se dice que también era sacerdote de Ásera. Y entonces podemos ver la razón por la que Jezabel tenía ese celo, tenía esa necesidad de promover la adoración de estos dioses y la idolatría de Israel. Porque eso era la leche que había tomado en casa. Y le era imposible, aunque tendría que haber sabido la diferencia entre los dioses de su padre y de su familia y los dioses de Israel, porque se casó con un israelita. El israelita era otro Adán, ¿verdad? Que cuando la mujer le decía, es que mi papá era adorador de Baal y era adorador de Ásera y yo no quiero faltarle a mi papá, yo quiero honrar a mi padre y tú no tienes que ir si no quieres, tú no tienes que ir conmigo si no quieres y tú te puedes quedar en la casa, yo voy sola, que la maldición de tu Dios venga sobre mí, etc. De todas maneras, tarde o temprano, ¿qué pasó con Ahab? Fue una con ella, fue uno con ella, ¿sí? Sí, y podemos ver entonces lo devastador que fue este matrimonio de Ahab con Jezabel, la hija de Baal, tanto para Israel como para Judá. Y aquí tenemos a otro rey de Judá que emparentó con ellos por medio del matrimonio con una de sus hijas, y una vez más vemos cómo esta influencia a Ocosías a seguir los ejemplos de los suegros. De nuevo, lo hemos dicho varias veces, pero tenemos que volver a decirlo, lo que Pablo dice a los cristianos de Corinto, ¿verdad? Que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, etcétera, etcétera, bla, 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 y todo lo que hemos hablado ya. Note el versículo 28. Ocosías se unió con Joram, hijo de Ahab. Ocosías se unió con Joram, hijo de Acab, y juntos marcharon a Ramot de Galaad para pelear contra el rey Hazael de Siria, pero los sirios hirieron a Joram. Ahora tenemos a los reyes de Judá y de Israel uniéndose para pelear en contra de Hazael, el rey de Siria, que vimos que fue ungido como Dios como rey de Siria por Eliseo, si ustedes se acuerdan eso. Versículo 29 dice, por lo que el rey Joram volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, y cuando peleó contra el rey de Hazael de Siria, déjenme leerlo otra vez. Por lo que el rey Joram volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Por eso Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitar a Joram, hijo de Ahab, en Jezreel, pues estaba enfermo. Entonces vemos una unión, una alianza que se está haciendo entre el reino del sur, el reino de Judá y el reino del norte, las otras 10 tribus que están en el reino del norte. Pero vemos que es una unión, vemos que es una sociedad que lejos de que en vez de que Judá estuviera jalando al reino del norte a adorar al Dios verdadero, el reino del norte estaba jalando a Judá a adorar a los Baales y a los Áseras. Y así es como suele suceder. Así es como suele suceder. Los que deberíamos de ser los influencers, como le llaman ahora en Instagram y todo lo demás, no lo somos, pero sí somos influenciados por todos los demás. Leí el otro día, no me acuerdo dónde leí, que TikTok, ¿han oído hablar de TikTok? ¿Ven TikToks? Sí, ¿verdad? Nos perdemos a veces en el TikTok, ¿verdad? Nos perdemos a veces uno tras otro, y cuando menos pensamos ya nos pasamos una hora en TikTok, ¿verdad? Y viendo que la mayoría puras... Leí el otro día, o escuché, no me acuerdo, que ¿saben quién es el que controla TikTok? China. Y China controla todos los logaritmos de esa aplicación. Y se dice, me gustaría acordarme en dónde lo leí, pero se dice que China guarda todos los logaritmos o logaritmos. Logaritmos, guarda todos los logaritmos educacionales, de provecho, etcétera, etcétera, para presentarlos en China. Pero que al resto del mundo manipula los logaritmos para que recibamos la basura. Y China
se está aprovechando y su pueblo está aprovechando lo bueno que China deja que se proyecte a través de TikTok en China. Pero nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos estamos siendo afectados por todas las barbaridades y toda la basura y todo el cochinero que TikTok nos muestra. Yo no tengo TikTok. Aunque se pudiera usar pero se tienen reels en Instagram, se tienen reels en Facebook, se tienen stories y etcétera, etcétera, que se pueden usar también. Pero TikTok es básicamente lo que dejan que venga a través de los logaritmos al occidente, es pura cochinada, pura basura. Y no estoy hablando de cochinada de que sea explícitamente sexual y todo eso, que lo hay mucho, ¿sí? Pero no lo es todo, sino basura, cosa inservible, cosa que no ayuda para nada. Sin embargo, la gente está clavada en el TikTok y haciendo TikToks. Yo a veces me asusto de las cosas que veo. Y ya estoy viejo y no soy un santurrón, ¿sí? Pero me asusto, por ejemplo, de lo que jovencitos y jovencitas de 16, 17 años hablan el uno con el otro, de las preguntas que se hacen y de las respuestas que algunos y de algunas de ellas tienen. Me escandalizo. Y como les digo, no soy un santurrón, ni mucho menos, pero me escandalizo. Y eso es lo que está pasando en el reino de Judá, que con tanta intercambio, con los matrimonios que se están llevando a cabo entre los descendientes o las descendientes de Ahab y Jezabel, están jalando con ellos a los reyes de Judá. Y no quiero parecer así como que tenemos que dejar no podemos ir a meternos a una cueva y escondernos y pensar que vamos a estar libres de todo pecado, porque podemos ir a meternos en una cueva y escondernos y de todas maneras íbamos a pecar con el pensamiento, con las palabras, etcétera, 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 ¿sí? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con qué y con quiénes interactuamos. Definitivamente como cristianos debemos interactuar con incrédulos. Definitivamente como cristianos debemos estar informados de lo que está pasando allá afuera, para saber, porque si no nos agarran de sorpresa, ¿no es cierto? Si no, nos dicen algo, no, pero ¿cómo? No te creo, sí, verás, mira esto y mira aquello, y nos damos cuenta y nos asustamos. Entonces, como cristianos debemos estar informados, debemos interactuar con el mundo incrédulo, pero no debemos de ser influenciados por ellos. Nosotros debemos de buscar influenciarlos a ellos. Y cuando vemos que no podemos influenciarlos, que hicimos todo lo posible por influenciarlos y atraerlos a Cristo y no quieren, ¿saben qué? Cortar por lo sano. ¿Qué dijo el Señor? No le echen las perlas a... Ustedes lo dijeron, yo no. ¿Verdad? Ni no le den lo sagrado. Digo, está claro, el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. ¿Verdad? Capítulo 9 del segundo libro de Reyes, en el versículo 1. Entonces el profeta Eliseo, y cuando dice entonces, quiere decir en ese tiempo, en ese momento, en el tiempo en el que estaban cuando pasó esto. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo, cíñete de la ropa, lleva esta redoma de aceite y ve a Ramot de Galaad. Al llegar allá irás a ver a Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Cuando entres a su casa, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otro cuarto. Toma entonces la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y dile, así dijo el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Después de esto, abre la puerta y huye sin detenerte. Qué curada, ¿no? ¿Verdad? Úngelo y luego cuando lo termines de ungir, abre la puerta y pélate. Tenemos que notar algo aquí. Este hombre, Jehú, no tenía nada que ver con los reyes. No era de la dinastía real del reino del norte, no era de la dinastía real del reino del sur. No era nadie, era, vamos a ver, un comandante de los ejércitos del rey del norte, ¿sí? Pero no era nadie que dijera, está en línea para recibir el trono,
sino no era alguien que dijeran en cuanto el rey muera, él va a ser puesto en su lugar. ¿Sí? Entonces noten que le dice, noten que Eliseo no es el que va, ¿sí? Sino que llama a uno de los profetas y le dice que él vaya, le dice, cíñete la ropa. En otras palabras, vístete, ponte tu uniforme de profeta, si es que había eso, no sé. Llévate una redoma de aceite es como un frasco, uno de esos frascos de esos para preservas que se tienen, sí, saben cuáles son, una redoma de aceite, y vete a Ramot Galaad. Cuando llegues ahí vas a ver a Jehú, el hijo de Josafat, es nieto de Nimsi, y luego le dice, entra en su casa. Cuando lo veas, haz que se levante, no importa con quién esté, haz que se levante de entre las personas con las que está y llévatelo a otro cuarto. Y luego tomas el frasco de aceite y entonces lo derramas sobre su cabeza. Noten que dice que lo derrama. Esto es importante. Imagínense el rey con un frasco de aceite derramado sobre su cabeza y cómo correría por su cabello y por la barba, etcétera, etcétera, etcétera. Y mojaría sus vestidos. Esto es importante más adelante. Toma entonces la redoma de aceite, dice el versículo 3, y derrámala sobre su cabeza y dile, así ha dicho el Señor, o así dijo el Señor, yo, el Señor, te he ungido para que reines sobre Israel. Y después de esto abre la puerta y huye sin detener. De nuevo, recordamos las últimas instrucciones, tenemos que recordar las últimas instrucciones. Tenemos que recordar las últimas instrucciones que el Señor le dio a Elías. ¿Se acuerdan que iba a ungir a Eliseo como profeta en lugar de él, a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel? Pero el Señor se lo llevó antes de que hiciera lo que el Señor le había dicho. Y lo único que alcanzó a hacer Elías fue ungir a Eliseo como su sucesor. Y luego el Señor se lo llevó. Y luego Eliseo tuvo que ungir a Hazael como el rey de Siria. Y ahora Eliseo manda a uno de los profetas que está con él a ungir a Jehú como rey de Israel. Entonces, les decía la semana pasada, a menudo nosotros no queremos irnos, no queremos que el Señor nos llame, hasta le pedimos al Señor que nos llame hasta que terminemos todo lo que tiene para nosotros, todo lo que tiene que nosotros debemos hacer, ¿verdad? O todo lo que percibimos, que creemos que Dios tiene para nosotros para hacer. Y pensamos de alguna manera que si el Señor nos llama antes de que terminemos todo lo que nosotros creemos que nos ha llamado a hacer, esas cosas se van a quedar sin hacer. Pero podemos ver que no es así. No es así. El Señor no nos necesita a ninguno de nosotros para llevar a cabo sus propósitos. El hecho de que nos permita participar en ello nos debe llenar de asombro, de gratitud. Nos debe de asombrar que el Señor escoja a gente como nosotros para hacer las cosas que nos ha llamado a hacer, pero nunca debemos de resistir irnos cuando Él nos está llamando pensando que las cosas se van a quedar sin hacer, porque aquí vemos que las 3 cosas que le encargó a Elías se hicieron, y de las 3 que le encargó a Elías, ¿cuántas hizo Elías? Una nada más. Una nada más. Vamos a llegar a hablar del rey Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Piensen, rey Ezequías. El Señor viene y le dice, pon tu casa en orden porque ya estuvo, se te acabó el boleto, ¿verdad? Hasta aquí llegaste. ¿Y se acuerdan lo que hizo Ezequías? Ay, Señor, toda mi vida te he servido, toda mi vida he hecho lo que te... Entonces siempre se volteó hacia la pared, dicen las escrituras, y se puso a llorar. Y el Señor no se rascó la cabeza, tenía comezón, por eso le dice así. Y el Señor le dice, ok, está bien, ¿sabes qué? Porque me lo pediste, te voy a dar 15 años más de vida. Ahora, 15 años parecen muchos, ¿verdad? Pero no son nada en absoluto, en realidad. No son nada. Acuérdense cuando tenían 15 años, ya quisiera tener 30. Y cuando menos pensaran, tuvieron los 30. No, mejor le hubiera parado a los 20. Y de repente tuvieron 45. Y no parece que muchos de ustedes tengan 45. Pero uno que otro sí parece que ya tenga 60. Y ya hace 45 años que tuvieron 15 y decían, si tuviera 30, para hacer todo lo que me dé la gana y nadie me diga nada.
¿sí? Y ahora aquí están a los 60 y diciendo, ay Señor, ya me estoy acercando más ya tengo un pie más cerca de allá que de acá, ¿verdad? Pero le dice a Ezequías, aquí te voy a dar otros 15 años. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ezequías durante esos 15 años? Viene el rey de Babilonia y Ezequías le muestra todo lo que hay en su reino. Y el rey de Babilonia dice, todo eso tienes. Pues mira, echa para acá, ¿verdad? Y una de las cosas que dijo Ezequías, que no lo entiendo, porque como padre no lo entiendo, una de las cosas que dijo Ezequías, porque el Señor le dijo, sabes que te voy a dar otros 15 años, y durante esos 15 años vas a tener paz, pero después a tus hijos les va a pasar esto. Ezequías dijo, bueno, cuando menos mientras yo viva, va a haber paz. Ese es el corazón de los reyes. Esa es la clase de gente que Dios está escogiendo para ser reyes de su pueblo. ¿Verdad? Y decimos, ay Dios, ¿qué estabas pensando? Pues lo mismo que estaba pensando cuando nos escogió a nosotros, ¿verdad? Entonces, de nuevo recordamos las instrucciones que le dio el Señor a Elías antes de llevárselo, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 19, si lo buscan ahí en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 15 y 16, dice, el Señor le dijo a Elías, regresa por donde viniste cuando estaba escondido en aquella cueva, y ve por el desierto camino de Damasco, y cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria, y luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel, y Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta, y eso fue lo único que pudo hacer. Y después Eliseo ungió a Hazael como rey de Siria, y ahora este profeta, que no se nos dice cuál es su nombre, es de un grupo de profetas que tiene Eliseo, va para ungir a Jehú como rey de Israel. Entonces Eliseo envía a este profeta a hacer cumplir con estas instrucciones, y le dice que después de hacer lo que tiene que hacer, abra la puerta y huya sin detenerse. Ahora de nuevo, aquí es lo que les quiero mencionar. Recuerden que el rey aún estaba vivo y en el trono, el rey de Israel. Nadie había llamado a este profeta para que ungiera a Jehú como rey porque el rey todavía estaba vivo. El rey tenía hijos que hubieran podido ungir para que lo sucediera si el rey hubiera muerto. Así que cuando el rey se diera cuenta de lo que había hecho, ¿cómo creen que lo iba a tomar el rey? A propósito, un profeta enviado por Eliseo vino y ungió a Jehú como rey en tu lugar. Pónganse en el lugar del rey. ¿Qué iba a decir el rey? Pero si todavía no me he muerto y tengo hijos que pueden ungir como rey, ¿por qué va a ungir a Jehú? ¿Quién es Jehú? ¿Sí? Y una vez que lo escuchara, ¿qué creen que iba a buscar hacer? Como con todos los profetas que hablaban la palabra de Dios, ¿qué iba a buscar hacer este rey con este profeta? Matarlo. Porque la gente incrédula no soporta escuchar la palabra de Dios. Especialmente cuando se le dice tal y como la palabra de Dios es. Cuando no se muerde uno la lengua para decir lo que la palabra de Dios dice, la gente no lo va a aceptar, como vamos a ver más adelante. Versículo 4 de 2 de Reyes 9 dice, el joven profeta se fue entonces a Ramot Galaad. Y hasta aquí aún no ha ungido a Jehú, ¿ok? Apenas se va a Ramot Galaad, agarra la redoma de aceite, se faja los pantalones y va a ungir a Jehú. Versículo 5, al llegar encontró reunidos a los principales jefes del ejército, así que dijo, cuando leí esto me acordé ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del muchachito Garrison? Muchachito Garrison. ¿Verdad? Y se saluda. Ok, noten. Al llegar encontró reunidos a los principales jefes del ejército, así que dijo, mi comandante, me acordé, comandante, tengo un mensaje para usted. Así muy, ¿verdad? Y Jehú dijo, ¿para cuál de nosotros? O sea que había más de un comandante ahí. Y el profeta dijo, precisamente para usted, mi comandante. Entonces vemos aquí que Jehú no tenía nada que ver con el rey, excepto que era uno de los comandantes del rey Joram, el hijo de Acab, y como tal tendría a su disposición, el comandante,
las cosas que necesitaría para llevar a cabo un golpe de Estado y tomar posesión del reino. Porque era uno de los jefes militares. Y todos sabemos que el que tiene las fuerzas militares a su favor es el que tiene la habilidad para derrocar al rey, al presidente, lo que sea. ¿Sí? Lo vemos aún en los tiempos modernos. Los que tienen control sobre las fuerzas militares pueden hacer lo que les da su regalada gana. Por eso la forma de gobierno de Estados Unidos es tan importante para nosotros. Porque las Fuerzas Armadas no están obligadas a obedecer ni a ningún presidente, ni a ningún rey, ni a ningún monarca que los llame a levantarse contra el pueblo de Estados Unidos. Ahora, el pueblo de Estados Unidos puede tener diferencias de opinión y dividirse en dos y tener una guerra entre ellos, como lo vimos en la guerra civil, cuando la esclavitud, etcétera, etcétera. Pero el ejército tiene la obligación no de defender al presidente o al partido que esté en el poder, tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos. Y la Constitución está para defender al pueblo. ¿Okay? Y esto lo debemos tener muy en mente, especialmente con las cosas con las que están pasando en Estados Unidos ahorita. Porque podemos ver que cualquiera de los dos partidos, no importa cuál de los dos sea, ni me importa quién esté de presidente, cualquiera de los dos pudiera muy bien en un momento dado, si se siente amenazado que se le quiten las riendas del poder, llamar a las fuerzas militares para no perder ese poder. Entonces tenemos que estar orando mucho, mis hermanos, tenemos que estar orando mucho por lo que está sucediendo ahorita. Entonces Jehú era uno de los comandantes del rey Jorán, que era el hijo de Acab, el rey más malvado de toda la historia de Israel, y tenía a su disposición las cosas necesarias para llevar a cabo lo que se le estaba encomendando aquí. Versículo 6, noten lo que dice: Jehú se levantó y entró en casa, y entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza. Sí, no nomás lo ungió, sino que derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho el Señor. Noten que no dice así digo yo, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Este profeta quiere que Jehú sepa que es por la voluntad de Dios que él está siendo ungido como rey de Israel. Que no es nadie más, ni nada más que la voluntad de Dios que él sea ungido como rey de Israel. Dice: yo, el Señor, te he ungido para que reines sobre Israel, mi pueblo. Y luego noten lo que le dice el Señor a través de este profeta, para lo que lo está ungiendo. Esta es la razón por la que el Señor lo está ungiendo, y esto es lo que el Señor lo va a enviar a hacer. Versículo 7, y aquí es en donde a veces se ponen las cosas así medio, está difícil, porque noten lo que dice el versículo 7. Aquí el profeta que Eliseo mandó le está diciendo a Jehú, que acaba de ungir como rey de Israel, le dice: el Señor te dice esto: vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab, para que yo vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas que Jezabel ha asesinado. Escuchen por favor y piensen en lo que el Señor está diciendo a través de este profeta. Vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab, vas a acabar con todo. La memoria de Ahab va a quedar completamente borrada del pueblo de Israel. ¿Sí? Para que eso suceda va a tener que matar a todos los descendientes de Ahab, a todos sus hijos, a todos sus nietos, a cuanta persona sea descendiente de Ahab. ¿Por qué? Porque así me voy a vengar la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas que Jezabel ha asesinado. Versículo 8 dice: toda la dinastía de Ahab será destruida. Acabaré en Israel con todos los varones de Ahab, lo mismo esclavos que libres. Todos los varones. Yo a veces cuando pienso esto digo: gosh, Señor, ¿para qué tuviste? Y se los he dicho varias veces cuando llego a porciones de la Escritura: ¿para qué le pusiste todo eso ahí?
Nada más llega hasta el versículo, no, nada más llega hasta el versículo 6, quitas lo que sigue y luego ya nos dices qué sucede después de que Ahab ya no está ahí. ¿Para qué nos tienes que dar esta descripción? ¿Para qué nos tienes que decir exactamente lo que vas a hacer? Y aquí es en donde la tentación se presenta de querer justificar a Dios por lo que va a hacer. Yo no quiero tratar de justificarlo, no lo quiero tratar de entender, aunque sí lo entiendo, ni quiero hacer que ustedes vean las cosas como yo las veo. Simplemente les voy a presentar las evidencias que tenemos acerca de quién es Dios y cómo hace las cosas, y ustedes van a decidir, ¿sí? Aquí alguien podría de nuevo juzgar a Dios y preguntar que por qué todas estas personas iban a tener que pagar por los pecados de Ahab. Digo, sin duda de ver algún inocente por ahí entre todo el bonche que no había hecho nada como lo que Ahab había hecho, como lo que Jezabel había hecho, y de todas maneras tiene que morir. De todas maneras vas a acabar con él. Y aquí tenemos que recordar, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Sí, cuando el Señor le dice a Abraham lo que va a hacer y Abraham le dice, pero si hubiera 50, si hay 50 no destruyó la ciudad. Pero si hubiera 30, si hay 30 no, y así sucesivamente. Si hubiera 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Para Abraham también se le hacía, tenía miedo por su sobrino, ¿verdad? Pero también se le hacía como que, ¿qué tal si hay uno que otro inocente ahí te lo llevas ¿verdad? Lo arrastras con el resto. Pero esto es lo que tenemos que ver. A nosotros no se nos cuenta aquí ninguno de los detalles de lo que esta gente, toda la gente a la que está enviando a matar, no se nos da ninguno detalles de lo que esta gente había hecho o dejado de hacer. ¿No es cierto? No se nos dice absolutamente nada. No se nos dice esta familia hizo esto y esta familia no hizo aquello, esta familia dejó de hacer esto, pero nunca dejó de hacer. No se nos da ninguna descripción. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué tipo de personas eran estas personas. ¿Cierto? Todas ellas pudieron haber estado siguiendo las enseñanzas y las prácticas de Ahab y Jezabel, y nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es que Dios está enviando a este rey Jehú, ahora el rey Jehú, que él ha ungido para vengar la muerte y la sangre de los profetas que Jezabel y su esposo habían matado, y va a acabar con la dinastía de Ahab y va a acabar con todos los varones de su casa. Entonces Dios, en su calidad de Dios, sabía exactamente lo que cada uno de estas personas que está mandando castigar por medio de la mano de Jehú había hecho, y conocía hasta lo que cada una de estas personas iba a hacer, porque Él es Dios. ¿Sí? Y si creemos lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios, una de las cosas que las Escrituras nos dicen acerca de Dios es que Dios es justo y que Dios no permitiría que nadie inocente pereciera. ¿Amén? Si vamos a creer lo que las Escrituras dicen acerca de Dios y las Escrituras nos dicen que Dios es justo, entonces Dios no iba a permitir que nadie inocente pereciera. Porque es lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Noten lo que dice. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Entonces, si eres justo, no tienes de qué preocuparte. Si no lo eres, entonces sí tienes de qué preocuparte. Ahora, en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que no hay justo ni aún. Lo que quiere decir que todos somos una bola de injustos. Pero en Cristo hemos sido justificados. Así es que Dios nos ve como justos. Gloria a Dios por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios por el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor no va a hacer pagar a nadie justo por los pecados de otro, ni aún a los hijos por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Solo el que peque merece la muerte.
Y es importante que pongamos atención a cosas como estas, porque a menudo la gente toma pasajes como este para juzgar a Dios por lo que hace, sin tener toda la información de por qué lo hace. Pero escuchen esto y escúchenlo con cuidado. Si vamos a juzgar a Dios, y de hecho no tenemos el derecho de hacerlo ni la habilidad para hacerlo, pero si vamos a juzgar a Dios, hagámoslo basado en lo que todas las Escrituras nos revelan acerca de Él. Hagámoslo basados en lo que todas las Escrituras nos revelan acerca de Él. ¿Sí? No podemos juzgarlo por las Escrituras que a nosotros nos gustan o por las Escrituras que no nos gustan. Eso se lo dejamos a los incrédulos. Ya ves, mira a tu Dios. Pues no que muy bueno, no que muy paciente, no que muy misericordioso. Ya ves, mira a tu Dios. Ok, pero ¿conoces todo lo que las Escrituras dicen acerca de Dios? Si Dios está permitiendo que esto suceda, es por algo. Es por algo. Para traerle gloria a su nombre, para exaltar a la persona, para castigar a la persona. Esa es una perspectiva que solamente Dios tiene y un privilegio que solo Dios tiene. Entonces, si vas a juzgar a Dios, júzgalo, pero júzgalo basado en lo que todas las Escrituras revelan acerca de Él. Versículo 9 sigue diciendo: haré con la dinastía de Ahab lo mismo que hice con la dinastía de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la dinastía de Basá, hijo de Ahías. Las borró del mapa. Y de nuevo, ¿qué es lo que hemos visto manifestarse a través de la dinastía de Ahab? Desde que comenzó su reinado, ¿qué es lo que hemos visto una y otra y otra y otra vez? Maldad, idolatría, sangre inocente derramada. ¿Se acuerdan cuando querían el terreno de Nabat y Jezabel lo mandó matar, etcétera, etcétera? Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. Y saben que les dije el domingo también que yo voy a predicar apasionadamente acerca de la gracia de Dios cuando estamos hablando de su gracia, pero también tengo que predicar apasionadamente del juicio de Dios cuando estamos hablando de su juicio. En las Escrituras hay muchas instancias en las que el Señor advierte al mundo acerca del juicio que viene, que se arrepienta, que se vuelva a Él. Busquen en su Biblia, en el Salmo capítulo 2, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Busquen en su Biblia el Salmo capítulo 2, de nuevo es un salmo mesiánico, salmo acerca del Mesías. Y en los versículos 1 al 9, noten lo que dice el Salmo 2, versículos 1 al 9. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, hablando de Jesucristo obviamente. Versículo 8, pídeme que te dé las naciones como herencia, Dios diciéndole esto a Jesucristo, y tuyos serán los confines de la tierra. Versículo 9, someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Envió al Mesías para que las naciones se salvaran. Pero si las naciones se quieren quitar sus cadenas, si las naciones se quieren librar de las ataduras de Dios, ¿saben qué? Ese es el fin que pueden esperar. Y como individuos es la misma cosa. El Señor ha enviado a Jesucristo para salvarnos. Pero si no queremos acercarnos a Él, si no queremos someternos a Él, es lo que podemos esperar. Sí, leí algo en Facebook ahora que dice: el infierno va a estar lleno no de gente que fue rechazada por Dios, sino de gente que rechazó a Dios. Nadie es rechazado por Dios. De tal manera amó Dios a ¿quién? ¿Para que quién? Todo aquel. Dios no rechaza a nadie, pero hay mucha gente que rechaza a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les espera. No lo estoy diciendo yo, es lo que las Escrituras dicen.
Sí, en Juan capítulo 3, el versículo 36, Juan 3:36, noten lo que dice. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios recae sobre él. Recae, la ira de Dios recae. Está claro. Ahora, no quiere decir que esté recayendo sobre él ahora mismo. Puede estar viviendo una vida plena, una vida llena de privilegio, llena de riquezas, puede estar saludable, etcétera. Puede estar viviendo una vida, qué bárbaro. Pero va a llegar el día en el que la ira de Dios va a recaer sobre él. En Romanos capítulo 1 y el versículo 18, noten lo que dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Sí? Las escrituras lo podemos ver. Y de nuevo, el domingo lo mencioné, pero todos nosotros por naturaleza éramos hijos de ¿qué? Hijos de ira. Pero en Cristo hemos sido salvos. La ira de Dios es algo real. Que no esté descendiendo, que no esté cayendo sobre la humanidad ahorita, no quiere decir que no vaya a caer en el futuro. Por eso las buenas nuevas del Evangelio son buenas nuevas. Porque no tenemos que irnos al infierno, en Cristo podemos ser salvos de la condenación eterna. De nuevo en Romanos capítulo 2, los versículos 7 y 8. Noten lo que dice. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero castigará ¿con qué? Con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino la injusticia. Noten, ahorita no está castigando aún, ahorita todavía no está castigando, ahorita todavía está dando la oportunidad de que todo el mundo se arrepienta y se acerque a Él, se vuelva a Él. Pero va a llegar el día en el que dejará de presentar esa oportunidad y lo único que los que lo rechacen van a recibir va a ser ¿qué? Ira, la ira de Dios. Y no se la deseamos a nadie. ¿Ustedes le desean a alguien que la ira de Dios caiga sobre ellos? Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo para que la ira de Dios no caiga sobre ellos? Hablarles, predicarles, decirles, recordarles, etcétera, etcétera. En Efesios capítulo 5, los versículos 3 al 6, Pablo les escribe y dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de la inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Versículo 5. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por todo lo que ya se mencionó aquí, viene, no ha venido, pero va a venir ¿qué? La ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y luego hay dos versículos más en el Salmo 2 que quiero que leamos, los versículos 10 y 12. Noten lo que dice a los reyes específicamente. Ustedes los reyes sean prudentes y ustedes los jueces admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Versículo 12, ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Y luego noten cómo termina, bienaventurados los que en Él confían. ¿Sí? Cuando dice que se enoje de repente, no quiere decir que el Señor reacciona a lo que se le hace con coraje. Quiere decir que va a venir como ladrón en la noche y cuando venga, de repente va a caer la condenación sobre el mundo y el mundo que no quiere acercarse a Cristo no va a estar listo para ello. Versículo 10 de 2 de Reyes 9, ya vamos a terminar, no se preocupen. Versículo 10 dice, a Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá nadie que la sepulte. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y ¿qué hizo? Pintó venado. Y cuando Jehú salió, los oficiales de su amo le preguntaron, ¿todo está bien? ¿Para qué vino a verte ese loco? Dice mi Biblia. ¿Para qué vino a verte ese loco? Y Jehú les dijo, ustedes ya saben cómo es esta gente. Las cosas que dicen, que Dios esto, que Dios aquello, que Dios lo otro. Es otro de esos locos fanáticos.
reyes de Judá que todavía creen en el rey de Israel. ¿Sí? Es asombroso para mí la facilidad con la que los incrédulos descartan la palabra de Dios cuando se les comunica. ¿Se han dado cuenta? Ay, vienes otra vez con tu Biblia. Ay, vienes otra vez con tu Cristo. Si supieras, déjame decirte lo que habló el pastor. Ay, ese pastorcito lo único que quiere es tu dinero. Está tonto ese pastor, ya lo conozco. Ya lo conozco. Está loco, está tonto. Está se está volviendo loco con tanto Just for Men que usó antes. Pero eso fue lo que le dijeron a Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, en Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25, cuando estaba presentando su defensa ante Festo y Félix, está presentando su defensa y luego noten lo que dice Hechos 26, 24 y 25. Esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo gritó a voz en cuello: estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y ¿sabes qué? Tiene sentido. ¿Ok? ¿Saben que cuando vayamos a hablarles con la verdad, cuando vayamos a hablarles con la palabra, nos van a decir que estamos... ¿Crees en ese libro anticuado todavía? Que escribieron hombres igual que tú y que yo. ¿Todavía crees en...? Tiene sentido, ponte a pensar, escudriñalo, léelo. Tiene sentido. Jesús le dijeron que estaba loco. Marcos capítulo 3 versículos 20 y 21. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Versículo 21. Y cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba, ¿qué? Pensaban que estaba loco. Pensaban que estaba el Hijo de Dios. Ni siquiera sabe quién es su padre. Se dice que es José, pero quién sabe. María, cuando estaba bien chavalí, andaba de yo la vi, nadie me lo contó. Se levantan falsos, se dicen cosas, así se dice, así se habla de nosotros. Ay, sí, el pastor Carlos, me dirán en mi colonia. El Charlie es pastor. Yo lo conozco. Y los que me conocieron en la prepa, el gringo. Juan capítulo 10, versículos 17 al 21. Por eso el Padre me ama, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Versículo 19. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene demonio. Y ha perdido el juicio, se ha vuelto loco, el demonio lo trae de la cola. ¿Para qué le hacemos caso? Eso es lo que el mundo quiere. Tan locos estos cristianos, tan mensos de creer en la Biblia. ¿Sí? ¿Para qué les hacen caso? Ya, les voy a enseñar un día algunos de los comentarios que recibo en YouTube. Para que no digan que les cuento, que son cuentos. ¿Para qué les hacen caso? Tiene años viniendo y no viene. Ya su papa, Chuck Smith, ya se les murió y Jesús todavía ni regresa. ¿Sí? No les hagan caso. ¿Sí? Y luego sigue diciendo ahí en el versículo 21. Otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Siempre va a haber quienes van a volverse a Jesús. Pero imagínense lo que vieron cuando el profeta y Jehú salieron del cuarto donde Eliseo lo había ungido, el aceite, como les dije, escurriéndose por la cabeza y la barba y luego los vestidos. Sin duda se dieron cuenta de que algo había pasado, ¿no es cierto? Por eso noten en el versículo 12 lo que le dicen a Jehú. Pero ellos objetaron. O sea, como que le dijeron: mira, como que nada. No nos mientas, le dicen. Dinos qué te dijo. Entonces él respondió: me dijo varias cosas. Entre ellas me dijo: así ha dicho el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel.
Cuando escucharon esto, noten el versículo 3, entonces todos ellos tomaron de prisa su manto y lo pusieron en un trono alto debajo de Jehú, y luego tocaron la trompeta y gritaron, Jehú es rey. De nuevo, ellos sabían que quien tiene el control de las fuerzas militares lleva las de ganar, así que no pierden el tiempo. Antes de que cualquier otra cosa pase, declaran a Jehú el nuevo rey de Israel. Unos momentos antes le habían preguntado qué le había dicho ese profeta loco, y él les había dicho, pues ya saben cómo es esa gente, las mensadas que dicen. Pero luego les dice lo que les dijo, y en cuanto se dan cuenta de que esas mensadas les favorecían a ellos, miren cómo las toman en serio. Por eso los falsos maestros y profetas le dicen a la gente lo que quieren oír. ¿Se dan cuenta de eso? Le dicen a la gente lo que quieren oír. Les hablan de las cosas que les convienen. Porque así, ¿qué van a hacer? Los van a convencer y los van a mantener en su campamento. Si yo les digo puras cosas bonitas, si yo les digo todo, de verdad Dios es amor y Dios es esto, pero nunca les hablo de la seriedad de lo que es caer en las manos del Dios vivo, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Pero luego hablamos de cosas como estas y, ay Dios, está loco ese vato. Segunda de Timoteo capítulo 4, y ya con esto vamos a terminar aquí. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Noten lo que dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina, con enseñanza sana, con enseñanza de las Escrituras. Versículo 3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que te digan que estás loco, que te digan que has perdido la razón, que te digan que cómo eres menso al escucharme a mí y seguir mi ejemplo. No le hace. Tú soporta las aflicciones, tú haz obra de evangelista, tú cumple con el ministerio que Dios te ha dado. Y mis hermanos, a todos nos ha dado Dios el ministerio de reconciliación. Es que busquemos por cualquier medio posible enseñar a la gente a que se reconcilie con Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en ella, porque, Señor, tú no cubres con miel o azúcar las cosas, nos las dices tal y como son. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a verlas desde tu perspectiva, que no las veamos con ojos humanos cuando no se pueden ver con ojos humanos, que no las tratemos de entender con una mente finita, que es lo que tenemos nosotros cuando se trata de cosas profundas espiritualmente hablando, y que solamente tu Espíritu nos puede dar la habilidad para discernirlo. Nos encomendamos a ti en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, tu paciencia, no solamente para con nosotros, sino para con el resto del mundo, porque tu ira, aun cuando es tremenda, todavía no está cayendo sobre el mundo. Las cosas, o muchas de las cosas que están pasando, son simplemente producto de la desobediencia del hombre, del egoísmo del hombre, de la mala mayordomía del hombre. Señor, ayúdanos, oh Dios, como creyentes en ti, a hacer luces y sal, a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender, a exhortar, pero con la sana doctrina, Señor, con lo que las Escrituras dicen. Nos van a decir locos, nos van a decir que no sabemos de lo que estamos hablando, nos van a juzgar de que se nos ha convencido, que un hombre nos ha convencido de que creamos tal o cual cosa, Señor. Si está en las Escrituras, si lo hemos estudiado, si lo hemos discernido y tu Espíritu nos ha dado la habilidad para entenderlo, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ello, a estar arraigados en ello, para que no venga a sacarnos de
de tu verdad, cualquier ola de enseñanza o doctrina que esté pasando por el mundo ahorita. Bendice a tu pueblo, Señor. Danos la fortaleza para seguir adelante, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dios